El día de ayer, en Estados Unidos, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa reclamó al embajador de Estados Unidos que por qué no había parado la reforma constitucional. El mismo que usurpó la presidencia y que dice que no va a haber democracia y que sacó al ejército a las calles para su mal llamada guerra contra el narco. En una sesión nocturna, el Senado aprobó con mayoría calificada la reforma constitucional que ratifica a los altos bandos de la Guardia Nacional, en medio de un choque político donde Morena y sus aliados impusieron su mayoría frente al PRIAN. Mientras la oposición denunció que se profundiza la militarización y se encubren casos de corrupción ligados al huachicol, la 4T defendió la medida como un paso histórico para garantizar la seguridad con respaldo popular y control democrático. Al final, la llamada aplanadora oficialista dejó sin margen a la derecha, lo que fue celebrado por simpatizantes de la transformación como una victoria más frente a quienes, acusan, traicionaron al pueblo en el pasado. La urgencia de algún senador para tratar de subsanar este error legislativo de su bancada y a la vez congraciarse y hasta blindarse con las Fuerzas Armadas. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará en contra de este dictamen por 3 razones principales. La primera, por congruencia y convicción. Por congruencia, porque nosotros hemos votado absolutamente en contra todo el proceso de la militarización que han hecho de nuestro país. Por convicción, porque la Guardia Nacional en el 2019, cuando nace con el compromiso de ser civil, de solo recibir el acompañamiento por algunos años de las Fuerzas Armadas. Y aquí lo que hicieron fue militarizarla total y plenamente, haciendo que México sea un país democrático, único en el mundo, que no tiene una policía civil. Segundo, vamos a votar en contra porque ustedes lo que están haciendo es normalizar que las tareas de seguridad recaiga completamente en las manos de militares. Nosotros no vamos a claudicar en nuestra convicción. México merece una Policía Nacional civil, profesional, que respete los derechos humanos y preparada para la proximidad con los ciudadanos. Y tercero, nosotros creemos que siempre va a ser positivo que haya control constitucional, que cualquier nombramiento o ascenso pase por el Parlamento. Eso es positivo, pero no cuando está de por medio avalar, legitimar la militarización que han hecho en nuestro país. Por eso yo he denunciado varias veces: ustedes hacen cosas malas que parecen buenas. Militarizar al país es la salida fácil, pero es la salida equivocada. Lo que tenían que haber hecho era depurar las policías, fortalecerlas, equiparlas, prepararlas, pero que fueran civiles, los primeros respondientes siempre civiles en los delitos federales, y no como hoy ocurre, que son militares. En resumen, esta reforma pretexta corregir un vacío legal y errores que cometieron ustedes en la pasada reforma. Pero en realidad lo que están haciendo con esta reforma es profundizar el origen, la militarización del país. Y eso es lo que nosotros no compartimos y por eso es que votaremos en contra. Amigas y amigos, nosotros desde el 2019 y hoy lo volvemos a hacer como grupo parlamentario, reconocemos y respetamos a nuestras Fuerzas Armadas. Pero desde el 2019
les dijimos que era un error sobreexponerlas, haciéndolos los primeros respondientes en delitos del fuero federal, eliminando una Policía Nacional Civil. Les dijimos que era un grave error militarizar tareas que tenían que ser civiles, como la administración de aduanas, de puertos, aeropuertos, de trenes y hasta la construcción por asignación directa de diferentes obras en el país. Ese era un error. Desvirtuaron ustedes la razón y naturaleza de nuestras Fuerzas Armadas. Les advertimos que iban a poner en riesgo su buena imagen y reconocimiento social. Les advertimos que la formación castrense no garantizaba que el crimen ya no se infiltrara en las decisiones del gobierno. Les dijimos que la formación castrense no garantizaba que ya no hubiera corrupción en las tareas públicas que les están encomendando a los militares. Pero también les dijimos que militarizar al país sí exponía a la ciudadanía a violaciones de derechos humanos y que afectaría con actos de corrupción a nuestras Fuerzas Armadas. Y amigas y amigos, hoy es innegable. Hoy nuestras Fuerzas Armadas están enfrascadas en escándalos de corrupción y de complicidad con el crimen, particularmente con el huachicol. En el 2021 lo denunciamos, particularmente los vínculos claros y notorios que tenía el entonces presidente de Morena con los hermanos Carmona, líderes del huachicol. ¿Y saben qué hizo en su momento el presidente López Obrador? Absolutamente nada. Reconozco que la actitud de este gobierno cambió y ya empezó a hacer algo al respecto. Y es mi deber hoy aquí señalar, señoras y señores senadores, pueblo de México, es muy sospechoso. No genera ningún tipo de credibilidad los dichos de que los recientes marinos que han perdido la vida, sea porque se haya uno querido quitar la vida y otro en un entrenamiento de tiro. Qué raro que el pasado 8 de septiembre el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez se haya quitado la vida. Qué raro que el día de ayer el capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga haya muerto en una práctica de tiro. Qué raro que ambos estaban involucrados directamente con los casos de huachicol. Y por si fuera esto poco, no olvidemos el asesinato del contraalmirante Fernando Rubén Guerrero, que denunció redes de complicidad y corrupción el noviembre pasado. Amigas y amigos, piensen mal y acertarán. No se quitó la vida, no fue un accidente. Los dos marinos fueron ejecutados para callar evidencia. Fueron ejecutados para proteger a los verdaderos jefes del huachicol en este país. López Obrador decía, banderita blanca, se acabó el huachicol en México. Hoy se empieza a hacer algo, pero yo lo que quiero pedir hoy aquí es que hagan honor a esa promesa incumplida de que la corrupción y la impunidad es como las escaleras, se barre de arriba hacia abajo. Senadoras y senadores, que caiga quien caiga, pero los verdaderos jefes, sean civiles,
sean militares, sea de cualquier partido o no tenga partido, porque esa corrupción, esa complicidad es la que genera violencia, es la que genera extorsión, es la que genera terror en nuestro país. Y por ello digo una vez más, es un error grave haber militarizado al país. Hoy hay más extorsión que nunca en nuestro país. Y por eso quiero pedirle, y con eso concluyo, porque he presentado un punto de acuerdo para que sea turnado, que se investigue y no se descarte a priori como lo ha hecho el fiscal general de la República, que se investigue las muertes de los marinos, que se investigue qué están encubriendo, porque si queremos combatir el huachicol y el crimen, hay que hacerlo en serio y de lleno, de arriba hacia abajo. Por todas las razones expuestas, Acción Nacional, en congruencia, no votará porque se siga militarizando nuestro país. Es cuanto, Presidenta. Gracias a todas y a todos por su atención. El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta 5 minutos. Sabemos que la seguridad pública es uno de los pilares de la vida nacional, aunque nosotros tenemos claro que no es un tema de policías o cuarteles, sino es la capacidad del Estado para garantizar paz, justicia y confianza en las instituciones. Por eso el dictamen que hoy debatimos tiene un alcance profundo. Consolida ya la Guardia Nacional como columna vertebral de la seguridad pública bajo un marco democrático y constitucional. Algunos insisten en llamar a esto militarización, pero no hay engaño posible. Lo que hoy estamos aprobando es un control parlamentario con supervisión democrática. El Senado, pues, ratificará a coroneles y jefes superiores de la Guardia Nacional, como lo hace con el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Es un filtro que legitima, transparenta y fortalece la confianza ciudadana. No olvidemos de dónde venimos, porque aquí los de la derecha, que ya ni derecha, los que se quedaron suspirando en el pasado reciente, vienen de décadas donde las policías fueron debilitadas, mal pagadas, infiltradas por la corrupción. El resultado fue el país al borde del colapso. La Guardia Nacional nace para corregir esa herencia y en pocos años, como aquí se ha dicho, se ha consolidado como la institución de seguridad con mayor aprobación popular. Y esto no es retórica, es la confianza del pueblo, ganada en el territorio, con presencia en las comunidades y con disciplina al servicio de la paz. Miren, el debate de hoy refleja la confrontación ya no entre dos proyectos, porque ya ustedes se quedaron hasta sin proyecto. Más bien, de un lado estamos quienes defendemos pues este proceso de construcción de paz, y del lado de ustedes los que defienden el pasado de corrupción y simulación, como lo que hoy en la mañana nuestra presidenta llamó la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña, que dejaron en Pemex, pero la dejaron en todo el país. Porque ¿qué? Yo les decía en la mañana en las comisiones, ya se les olvidó Ramón Martín Huerta, el secretario de Seguridad, que en el 2005 muere y se argumenta que lo mató la niebla. Ya se olvidaron de Muriño, ese que Calderón ahí con Jordi Rosado fue a decir
que fue una vil tontería del piloto, o de Blake Mora, ese que fue 16 meses secretario de Gobernación y que dieron la versión Calderón del mal clima en la zona, y ya se olvidaron de sus policías y sus esquemas, donde Facundo Rosas, el que está involucrado en Rápido y Furioso, y pues ya para qué hablar de Cárdenas Palomino, que estaba en las mismas, o de García Luna. ¿No tienen vergüenza en querer cuestionar ustedes? Y no se les da el patriotismo, hay que decirlo, ni aunque compren todas las banderitas de la Ciudad de México, ahorita que estamos en septiembre. La verdad es que están quedando no nada más sin proyecto, sino ante el pueblo de México, en este modelo que abandonaron ustedes al pueblo en seguridad y dejaron crecer la violencia. Obviamente que están quedando como lo que siempre han sido, pues vendepatrias, entreguistas, y eso pues la gente lo sabe. Nosotros vamos a seguir construyendo instituciones fuertes, transparentes y con control democrático. La Guardia Nacional, a diferencia de lo que ustedes hacían, no es un negocio ni botín político, es un derecho del pueblo a vivir en paz. Por eso afirmamos que esta Guardia Nacional es el rostro armado del humanismo mexicano, fuerza para contener al crimen, disciplina para garantizar la paz y cercanía para escuchar al pueblo, siempre con respeto a los derechos humanos. Hoy el Senado finalmente, concluyo, tendrá la oportunidad de mandar un mensaje claro, que la seguridad de las familias mexicanas no está en manos de la corrupción, ni de la improvisación, ni del abandono, sino será una institución consolidada, supervisada y con legalidad democrática. Mucho ánimo, pueblo, porque con este paso México se encamina a un futuro con justicia, seguridad e igualdad. ¡Viva México y viva la Guardia Nacional! ¡Mucho ánimo! Gracias, senador. A continuación, tiene el uso de la palabra la senadora Anabel Ábalos Sempoalteca, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en contra. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Estamos ante una nueva mentira de Morena, así como un nuevo atropello legislativo. Primero, les explico la mentira de los que afirmaban que el ejército debía regresar a los cuarteles, de los creadores de no militarizar al país. Ahora tenemos una Guardia Nacional Militar, de los que decían que la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública era temporal. Ahora tenemos Fuerzas Armadas en la vida civil de un país. Son constructores y operan empresas. Esa no es la función de las Fuerzas Armadas mexicanas. Hay que decirlo con mucha claridad. Vamos con rumbo al militarismo, que es una característica de los regímenes fascistas y autoritarios como lo es la 4T. Ya no engañen al pueblo. Es falso que el pueblo confíe en los militares, y menos ahora que Morena está en el poder. Vemos que la errada decisión del señor López Obrador de involucrar a las Fuerzas Armadas en las aduanas creó un nicho de corrupción donde estamos conociendo de muertes misteriosas y suicidios misteriosos. La culpa del descontrol que hay ahorita con el huachicol fiscal tiene que ver sin duda con el proceso de militarización del país que involucra a la Guardia Nacional. También estamos ante un nuevo atropello legislativo.
Presentan la iniciativa ayer, citan a comisiones y de inmediato pasa al Pleno. ¿Dónde está el análisis y la discusión? ¿Dónde quedó la debida reflexión sobre los asuntos públicos? ¿Dónde quedan los efectos y consecuencias de estas decisiones que están militarizando al país? Hago un llamado a Morena a que legislemos con responsabilidad y con decoro. Ya basta de normas legislativas al vapor. El dictamen debiese regresar a comisiones y realizar un análisis preciso de la función de la Guardia Nacional. Estamos también ante una simulación, la supuesta ratificación de los altos mandos de la Guardia Nacional por parte de este Senado o por la Comisión Permanente. Quieren hacerlo como un mero trámite, cuando esa ratificación debiese sujetarse a requisitos sobre el desempeño de los jefes militares, donde la decisión de ratificación esté arropada por todas las fuerzas políticas, donde se considere la voz y la opinión de otros factores de poder. De lo contrario, la ratificación que proponen será un mero trámite. Estamos en un momento muy crítico. Seguimos enfilándonos al militarismo. Esta ratificación de mandos superiores de la Guardia Nacional es para asegurar que los mandos militares de la Guardia Nacional sepan que le deben el puesto a un grupo político, del que además hay una presunción de que están coludidos para la realización de actividades ilegales, como sería el huachicol fiscal, que han permitido las autoridades militares a cargo de las aduanas y cuyas ganancias ilícitas sirven para financiar campañas políticas de Morena. En el PRI estamos en contra de un México militar. En el PRI creemos en las instituciones y las Fuerzas Armadas deben tener otra función de protección y seguridad, no así como guardia de un régimen corrupto e ineficiente. Vamos 7 años de capricho de AMLO de crear la Guardia Nacional, que supuestamente iba a combatir el crimen y la delincuencia. Y estamos peor que nunca, y con noticias de que esta policía militar se usa para resguardar el transporte del huachicol. Para eso querían la Guardia Nacional. Estamos del lado de las Fuerzas Armadas, institucionales, no de aquellas que están corrompiendo, que está corrompiendo Morena, para que les sirva de guardia pretoriana que protege a los autoritarios. Senadora, por favor. Ya concluyo, presidenta. En verdad que necesitamos que México se tranquilice, que vayamos por el rumbo de las instituciones civiles. No más militarismo en México. Por ello, sin duda, el PRI votará en contra. Es cuanto. Les informo que se registró para hablar, para rectificación de hechos, el senador Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra hasta por 2 minutos. Muchas gracias, senadora presidenta. El día de ayer, en Estados Unidos, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa reclamó al embajador de Estados Unidos que por qué no había parado la reforma constitucional. El mismo que usurpó la presidencia y que dice que no va a haber democracia y que sacó al ejército a las calles para su mal llamada guerra contra el narco,
que bañó en sangre al país y que costó la vida a muchos civiles, familias inclusive. Después, Enrique Peña Nieto siguió con la militarización. Dicho de otra manera, el PRIAN es el responsable de haber sacado al ejército a las calles. Fue nuestro movimiento el que le dio un marco legal y una operación para verdaderamente atender los problemas de seguridad. Pero es el PRIAN el que pide que intervenga el ejército de Estados Unidos en México y vienen con una desvergüenza a tribuna a decir que están en contra de la militarización. Les hago un pequeño añadido a su que están en contra de la militarización. Pandilla de hipócritas. Están en contra de la militarización que no sea la del ejército de Estados Unidos. Porque el electorado mexicano no les va a volver a dar nunca el respaldo electoral y por eso pretenden que una fuerza invasora extranjera los ponga en el gobierno de la República. Eso no sucederá, porque el líder más importante del país, el pueblo de México, apoya esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. Son ustedes los responsables del tráfico ilegal de combustible por la reforma energética. Son ustedes los responsables de todas las tragedias que ha vivido la patria y que estamos enderezando en este movimiento. Y termino. Y vienen a tribuna a decir que están en contra de la patria, traidores a la patria, están en contra del pueblo, traidores al pueblo, están en contra de los intereses nacionales y por eso están en el basurero de la historia del que no saldrán nunca más. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. De no haber ninguna reserva más, entonces se va a recoger la votación nominal del dictamen en lo general. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados. Por tratarse de un proyecto de reforma constitucional, se requiere el voto aprobatorio de 2/3 de los presentes en términos del artículo 135 constitucional. Sigue abierto el sistema para las senadoras o senadores que aún no han votado. ¿Hace falta algún senador o senadora que no haya registrado su voto? Favor de levantar la mano. Sigue abierto el sistema, gracias. Pregunto si falta alguna senadora o senador por emitir su voto. Estimada presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 107 votos en pro, 82. Se emitieron 107 votos en total, 82 votos a favor, 24 en contra y una abstención. Se reúne la mayoría constitucional requerida para la aprobación del dictamen, presidenta. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto. Asimismo, en lo particular, lo no reservado. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por el senador Colosio. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, no se admite a discusión, señora presidenta. En consecuencia, el artículo reservado se mantiene en los términos del dictamen. Una vez agotada la presentación
de reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo 78 del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Les reitero que por tratarse de un proyecto de reforma constitucional se requiere el voto aprobatorio de 2/3 de los presentes en términos del artículo 135 constitucional. Pregunto si falta alguna ciudadana, senadora o senador por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Pregunto si falta alguna senadora o senador por emitir su voto. Señora presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron un total de 97 votos. La senadora Alejandra Barrales emite su voto. ¿En qué sentido? A favor. Favor de registrar su voto, senadora Alejandra Barrales. Ahora sí, señora presidenta, conforme al registro del sistema electrónico, se emitieron un total de 98 votos, 73 votos a favor, 23 en contra y 2 abstenciones. Por tanto, se reúne la mayoría constitucional requerida para la aprobación de los artículos. ¿Es cuánto, presidenta? Gracias, senadora. En consecuencia, queda aprobado el artículo 78 del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 135